Se está acabando la llamada. Buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Jorge Lara, presidente de Amagroup North, enfermero con unos 16 años de experiencia en el área de emergencia, terapia intensiva, quirófano, endoscopia y docente, que es la parte que más me gusta, transmitir conocimientos y poder formar a más y mejores profesionales en el área de la salud. Es para mí un honor poder darles la bienvenida a esta actividad. Es una de las primeras en su clase con respecto a lo que ha sido el trabajo de Amagroup durante los últimos 8 años. Una academia de estudios complementarios dirigida a fortalecer y a pulir esas técnicas específicas para estudiantes y nuevos profesionales de la salud, ya que sabemos que por más de que estemos en la universidad, que eso no lo sustituye nada, muchas de estas técnicas no son cubiertas al 100%. Ya conocemos la crisis que tenemos asistencial, en materiales, equipo, infraestructura. Entonces, imagínense ustedes en los momentos en los que estudiamos enfermería y hacíamos cateterización de vías periféricas en el primer semestre como enfermería básica, y la cateterización era un procedimiento bastante rápido, algo que no nos podíamos tomar tanto tiempo siendo 40 alumnos en un aula. Entonces, dedicado a eso han sido las actividades de Amagroup, en donde nosotros de forma personalizada podemos atender a todos nuestros alumnos y poder cubrir esas necesidades que tienen, porque luego de que pulimos estas técnicas, tenemos unos grandes profesionales y también disminuimos el ensayo-error en lo que son nuestras prácticas laborales en los hospitales, en las pasantías o incluso cuando ya estamos graduados. En este chat vamos a hacer una pequeña presentación en donde ustedes van a poder escribir a través del texto del chat del Google Meet, van a poder colocar quiénes son, a qué se dedican y si tienen alguna pregunta antes de iniciar la actividad. También qué quieren aprender, qué cosas no saben. Es válido que digamos cuáles son estas dificultades o en qué creemos que estamos ahí más o menos cojeando. Entonces eso es totalmente válido para poder iniciar esta actividad. Si quienes quieren encender la cámara y quieren hablar, también pueden hacerlo. Nos podemos tomar unos pocos minutos en eso. Ok, bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra presentación. Lo primero que quiero explicarles es que el tema de hoy es vías de administración de medicamentos, lo cual nosotros conocemos como inyectología. Es importantísimo que entendamos que la inyectología es un neologismo, ya que no es un término correcto, ya que inyectología no es una ciencia, es un término que nosotros utilizamos de forma comercial para poder promocionar una actividad. Es un neologismo, ¿ok? Entonces, en inyectología, en muchos lugares se han dado la tarea de brindar este tipo de actividad, pero no han explicado de dónde viene el nombre. ¿Okay? En inyectología nosotros lo estamos utilizando desde el año 2016 para poder promocionar lo que son vías de administración de medicamentos, parenterales, enterales, cateterización de vías periféricas, extracción de muestras. Entonces aquí les he traído varios conceptos que nos pueden explicar a nosotros qué es inyectología. Entre estos está que es la administración de medicamentos por medio de la vía inyectable, es decir, mediante una inyección. Dijo muy poco, no nos explica mucho ese concepto. Luego tenemos otro que nos dice que es el procedimiento en el que se emplean los elementos cortopunzantes, el cual está anexado a un tubo de almacenamiento que contiene medicamentos y por el cual se aplican diferentes tejidos corporales mediante la jeringa y una aguja hipodérmica o de inyección. Un concepto bastante largo, pero que a la vez no nos dice casi nada. Entonces, yo les voy a definir la inyectología de la siguiente forma.
En un concepto original de Magruder, nosotros hemos definido la inyectología como el conjunto de técnicas y procedimientos aplicados mediante la inserción de un catéter a través de algún tejido para la administración de medicamentos y la realización de pruebas diagnósticas. Esto quiere decir que en inyectología nosotros podemos abarcar todo lo que tenga que ver con una aguja a través de un tejido. Es decir, desde una glicemia capilar, que es una pequeña agujita que nosotros colocamos en el borde de los dedos para extraer una gota de sangre y poder saber la cantidad de glucosa en esta, o hasta incluso acupuntura, anestesia, raquidia, epidural, podemos también utilizar extracción de muestras. Entonces, lo importante es que a través de la aplicación de esta inyección o de esta punción, nosotros podemos tanto administrar un medicamento con fines terapéuticos, como extraer alguna muestra o algún fluido con fines diagnósticos. ¿Ok? Tanto podemos diagnosticar como podemos administrar para poder tratar el padecimiento. Entonces, eso es importantísimo que ustedes entiendan que la inyectología es un neologismo, pero si podemos darle una definición, sería esta la más completa que podemos darle. Es importantísimo, antes de empezar a hablar de todo lo que es inyectología, vía de administración de medicamentos, que entendamos que la bioseguridad es fundamental en este tipo de procedimientos, tanto en esto como en cualquier otro en el que estemos expuestos a fluidos o a cortopunzantes o a cualquier tipo de contacto con el paciente. Seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento que todo paciente tiene alguna enfermedad contagiosa hasta que se demuestre lo contrario. Y esto no lo vamos a aplicar solamente para el paciente, también lo vamos a aplicar para nosotros mismos, ¿ok? Entonces, nosotros somos riesgosos para el paciente hasta que se demuestre lo contrario. Para esto les he traído un pequeño video. Vamos a ver. Espero que el video no va a reproducir. Bueno, el video no nos va, creo que no nos va a abrir. Pero bueno, es importantísimo que ustedes conozcan lo que es la bioseguridad. Allí vamos a hablar desde el tipo de guante que nosotros vamos a utilizar, lentes de protección, mascarilla, el contacto con los fluidos que vamos a hacer nosotros después de una aguja, cómo vamos a encapuchar estas agujas y dónde las vamos a descartar. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hay un riesgo entre lo que es la punción o los accidentes con cortopunzantes, el riesgo que nosotros tenemos de obtener enfermedades de transmisión a través con punzadas a través del guante o sin guantes. Este riesgo, al utilizar un guante, la aguja es lavada a través del guante y disminuye hasta en un 40% lo que es el riesgo de contaminación, tanto para nosotros como para el paciente. Cuando hablamos de vía de administración parenteral, vamos a hacer una división. Vamos a dividirlas entre intravasculares y extravasculares. En las intravasculares vamos a tener la intraarterial, la intracardíaca y la intravenosa. Y en las extravasculares vamos a tener la intracardíaca, intradérmica, subcutánea, intramuscular, intraósea, intraperitoneal, intraarticular y epidural. Es importantísimo que tengamos esta diferencia. Intravascular, que va directamente al torrente sanguíneo. A través de este catéter, nosotros vamos a insertarnos en el tejido y vamos a ir directamente al torrente sanguíneo, como el intraarterial, que vamos directamente a las arterias, como en una arteriotomía, unos gases arteriales o un monitoreo cardíaco. La intracardíaca es cuando es un procedimiento que ya está en bastante debate y en desuso, como lo es la inserción de un catéter a través del quinto espacio intercostal, y el único procedimiento que se utiliza para esto es la administración de adrenalina en caso de paradas cardiorrespiratorias. Pero según los nuevos protocolos de reanimación cardiopulmonar, nos indican de que no debemos de tener masajes cardíacos, ya que el poco ritmo que hayamos logrado conseguir lo vamos a perder si detenemos el masaje cardíaco. Entonces, detenernos para solamente colocar una inyección no es del todo lógico, ya que en muchos casos nosotros podemos administrar la adrenalina en cualquier parte del cuerpo y esta va a ser el efecto deseado. La vía intraósea es cuando insertamos un catéter a través de un hueso para poder acceder al torrente sanguíneo que está en él y poder administrar grandes fluidos. Esto es una vía de emergencia. Después tenemos las extravasculares, que sería la vía intradérmica, la subcutánea, intramuscular, intraósea, intraperitoneal, la intraarticular y la epidural. ¿Cuándo debemos utilizar una vía parenteral? Cuando el medicamento o el fluido que nosotros queramos administrar no pueda ser administrado por vía oral o por vía enteral. La vía enteral sería vía oral, vía sonda nasogástrica o vía gastrotomo. O sea, esta vía va directamente a lo que es la vía digestiva o al estómago.
Entonces, nos mantenemos en la vía parenteral. Aquí les voy a explicar un poquito lo que es la vía intravascular. Aquí la tenemos bien desglosadita, pero comenzamos con la vía intraarterial. Como les decía, es la administración de un medicamento directamente a una arteria que irriga un órgano o un sector del organismo. Este también es utilizado para administrar citostáticos y contrastes radiológicos. Los contrastes radiológicos, en caso de cuando van a hacer tomografía, resonancia y queremos que una zona en específico poder observarla con mucha más claridad, administramos este contraste. Los citostáticos o las quimioterapias también para órganos específicos. La vía intracardíaca, como les dije, es una vía que está en desuso, es únicamente utilizada en caso de emergencia, como lo es la parada cardiorrespiratoria, y el único medicamento que vamos a administrar a través de esa vía es adrenalina 0.1%. Pero como ya les dije, esto es una vía que está en desuso, en cualquier momento saldrá a la literatura. Y la vía intravenosa es una vía de urgencia que ofrece una respuesta rápida, intensa y sistémica, en la cual podemos administrar grandes cantidades de fluidos. Es la primera elección cuando tenemos un paciente en emergencia. A ver si por aquí. Para mi tiempo. Ok. Aquí les traje un pequeño esquema para que sepan las capas de la piel. La piel se divide en epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo o adiposo. ¿Ok? Estas van a ser las capas y aquí tenemos los ángulos en los que podemos administrar nuestras vías, como lo es el intramuscular, subcutáneo, endovenoso y intradérmico. Ya que conocemos esta capa, vamos a poder saber exactamente cuál ángulo utilizar en cada administración de medicamentos. Claro, esto va a depender de que tengamos el material adecuado, de que tengamos las agujas para poder utilizar este ángulo, ya que sabemos que por lo menos en el caso de Venezuela, en muchas oportunidades no tenemos las agujas indicadas y tenemos que maniobrar, que saque una aguja más grande para administrar un subcutáneo o un intradérmico, y podemos hacerlo, ya que si tomamos los ángulos adecuados, podemos utilizar agujas más grandes o más pequeñas dependiendo de dónde la vayas a administrar. Pero para esto tenemos que saber en qué posición está cada capa de la piel. Vamos a comenzar las vías de administración por la vía intradérmica. Esta es de aplicación en la capa dérmica, es decir, solo debajo de la piel, justo por debajo de la epidermis. La cantidad administrada oscila entre 0.01 ml y 0.1. El ángulo de inserción debe oscilar entre 5 grados a 15 grados. Esto es lo que nos indica a nosotros nuestra teoría. En esta vía de administración, uno de los medicamentos que vamos a administrar es la vacuna BCG, la cual es una dosis única de 0.1 ml por vía intradérmica. Cuando usted va a administrar la vacuna BCG, ella viene en un vial color ámbar, la cual está protegida de la luz, y vienen 10 dosis. Si cada vacuna es de 0.1 ml, el vial como tal trae un cc. ¿Okay? Para poder abrir esa vacuna, tú tienes que tener a los 10 pacientes para poder administrarla, ya que esta vacuna tiene una vida útil de 8 horas y debe ser fotoprotegida. Podemos colocar un protector como papel carbón o plásticos especiales para que esta no tenga contacto con la luz. Este es uno de los casos que podemos administrar por la vía intradérmica. También es utilizada en la administración de fármacos, generalmente anestésicos locales, también el acceso en el caso que se emplea en la realización de algunas pruebas diagnósticas o pruebas cutáneas. También cuando vamos a realizar, por ejemplo, pruebas de mantodos para saber si el paciente ha tenido contacto con la tuberculosis, podemos utilizar esta vía de administración. Aprovechando que estamos en la vía intradérmica y que estamos hablando de la vacuna BCG luego de ser administrada, su dosis es de 0.1 ml. Ella tiene un efecto de pápula que la tenemos nosotros a nivel del brazo. Esta pápula puede ser manifestada de un tamaño más grande, otro menor, según la administración y el caso del organismo de cada paciente. Las zonas en las que vamos a elegir, en caso de que tengamos fármacos para administrar por vía intradérmica, tenemos la cara anterior del tórax por debajo de la clavícula, la cara anterior del antebrazo, 4 dedos por encima de la muñeca y 2 dedos por debajo del codo. También tenemos la parte superior de la espalda a la altura de la escápula. El procedimiento es bastante simple, pero hay que ser bastante cuidadoso. Primero vamos a plegar la piel aproximadamente 1 pulgada. Plegamos la piel, o sea, la estiramos y vamos a elegir el sitio de punción. Vamos a insertar la aguja a un ángulo de 5 a 15 grados. La aguja prácticamente acostadita, como está en la imagen. Y lo único que vamos a insertar nosotros es el bisel. Si nosotros insertamos más del bisel, vamos a estar introduciendo la aguja mucho más en el tejido y vamos a pasar a otra capa. Vamos a pasar de intradérmica incluso a subcutáneo. Ok, entonces lo único que vamos a insertar es el bisel. El bisel es la puntita de la aguja, que es un huequito. El bisel está compuesto por 3 capas, lo cual forma un triángulo, los cuales van haciendo distintos tipos de corte. Siempre el bisel, en todas las vías de administración, el bisel va hacia arriba. ¿Ok?
La inyección debe ser solamente el bisel y la aguja visible bajo la piel. Se introduce lentamente el medicamento cuando cualquier sustancia deberá crear en la piel una forma de pápula, así como una picada de zancudo, una pelotita que, como les digo, en algunos casos va a ser mayor, en otros casos va a ser menor. Al momento de aplicar este tipo de medicamento, vamos a valorar la zona antes de aplicarla, que no tenga ningún tipo de lesión de piel. Vamos a valorar las reacciones en diferentes momentos dependiendo del medicamento utilizado. Por lo menos si son pruebas diagnósticas o pruebas alérgicas, nosotros tenemos que evaluar cada tanto tiempo que esta zona no esté enrojecida o que no tenga alguna alteración importante. Vamos a orientar al paciente de no tocar, no rascar ni aplicar sustancias de herramienta. Imagínense. Vamos a silenciar el micrófono. Mari Carmen, vamos a mantener el micrófono silenciado mientras que vamos en la explicación. Vamos a orientar al paciente de no tocar, ni rascar, ni aplicar sustancias en la región. Esto debido a que quizás tú le aplicas la inyección al paciente o le aplicas el medicamento y el paciente se coloca crema, se echa perfume, se coloca talco porque cree que quizás con esto va a poder curar la zona. Y no, porque si tú cubres esa zona, puedes crear una reacción diferente a la que puede hacer el medicamento o no vamos a poder visualizar con exactitud cuál es la reacción ante esto. No vamos a usar antisépticos de color, ya que esto va a tapar la zona y no vamos a poder evaluar si hay algún tipo de enrojecimiento o alguna reacción inmediata. En el caso de la BCG y de cualquier tipo de vacuna, los cuales sean virus vivos atenuados, las vacunas las vamos a administrar solamente con solución fisiológica al momento de hacer la cecha. No vamos a utilizar alcohol, ya que estaremos inactivando la vacuna. Entonces vamos a administrar solamente líquido sin ningún tipo de efecto. Esto es importantísimo al momento de administrar vacunas. Estos datos se los voy a ir dejando a medida que vaya pasando la presentación, que aunque no sean propios del tema, son datos buenos que pueden tener ustedes en su conocimiento general. Aquí tienen una gráfica de cómo será el procedimiento para la vía intradérmica. Colocamos nuestro medicamento en una jeringa de 1 cc con aguja pequeña. Entonces vamos a insertar solamente el bisel dentro de la piel con el bisel hacia arriba. Luego de administrar lentamente el medicamento, vamos a observar esta pápula como la vemos acá. Y luego vamos a poder, si en el caso de que sea una prueba diagnóstica, vamos a hacer un círculo alrededor de la pápula y vamos a colocar la hora en la que nosotros administramos el medicamento. Esto en caso de pruebas diagnósticas solamente. Porque si ya sabemos que son las 3:31 justamente ahorita, estamos administrando el medicamento, dentro de 20 minutos, media hora, vamos a poder observar cuál ha sido la reacción. Ok, continuamos con esta presentación y ahí tienen la gráfica. Aquí tenemos la vía de administración subcutánea. Esta es aquella que se coloca entre la capa grasa que se encuentra entre la piel y el músculo. Esta va a ser utilizada para fármacos como insulina, analgésico o anticoagulante, como por ejemplo la insulina NPH, insulina humana, analgésico, por ejemplo en el caso de odontología lo utiliza, o cuando hacemos bloqueo en tipos anticoagulantes como lo es el Clexane, que ya vienen precargados. Cuando se saca la medicación se absorba lentamente, porque hay medicamentos como por ejemplo algunos anestésicos que nosotros colocamos por vía endovenosa y su efecto es tan rápido que puede causar efectos negativos en el paciente, como síndromes vasovagales, pérdida de la conciencia, desvanecimiento, vómito. En cambio, cuando quieres que el efecto sea sostenido, mantenido en el tiempo, tú lo colocas en vía subcutánea. La velocidad de absorción es mantenida y bastante lenta. Entonces ahí ya les da una idea. Si ustedes quieren administrar un medicamento y que haga efecto rápido, y ustedes saben qué vía administrar. Si el medicamento es muy fuerte y obviamente su presentación lo indica que puedes administrarlo subcutáneo, esta es una buena opción. Aquí estamos observando las capas de la piel como la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. La zona en la que podemos aplicar este tipo de inyección es en el abdomen, debajo de la cintura y por encima del hueso de la cadera, aproximadamente 2 pulgadas sobre el ombligo. Y nosotros vamos a tomar en cuenta, así como lo dice la gráfica, nosotros vamos a tomar en cuenta entre nuestro codo y nuestra cadera. Allí nosotros vamos a hacer una línea imaginaria y puedes tomar esa región externa como una zona para poder aplicar esta inyección. También tenemos el muslo en la zona entre la rodilla y la cadera,
Y tenemos otra zona, como la parte inferior de la espalda, o lo que ustedes llaman el revolver, esos cauchitos. En esa zona pueden administrarlo. También tenemos entre la escápula y el codo, en la parte interna, ustedes pueden administrar también esta zona. Hay una técnica que la tengo a continuación, que es la técnica del reloj. Y hay algunos casos en los que los pacientes les indican administración de insulina horario. Es decir, un paciente diabético, como por ejemplo un paciente diabético, al cual le indican medición de glicemia capilar cada hora. Según la glicemia que tenga, nos dan un esquemático en donde a nosotros nos indica si tiene 160 de glicemia, vas a administrar tanto. Si tiene 200, entre 200 y 230, tanto. Entre 231 y 250, tantas unidades de insulina. Entonces, cuando ustedes hacen esta medición de glicemia, porque el paciente está en una crisis, es probable que ustedes tengan que administrar insulina. Entonces, imagínense ustedes cómo se sentirían ustedes mismos si los pinchan en el mismo lugar horario. Cada hora te clavan una aguja en la misma zona y en la misma zona. Lo más probable es que esta zona se vaya a inflamar o que se vaya a enrojecer y es maltrato para el paciente, es doloroso. Entonces, para esto les traigo la técnica del reloj. Lo primero que ustedes van a hacer, ya que se va a pasar la presentación. Ok, en la técnica del reloj vamos a hacer un reloj imaginario alrededor del ombligo, a unas 2 pulgadas aproximadamente a su alrededor. Iniciamos en el punto imaginario, que serían las 12 en la parte superior, y vamos a hacer nuestro reloj 12, 1, 2, 3. Cada vez que ustedes vayan a medir glicemia capilar, van a hacer la punción según el reloj, desde las 12 hasta regresar a su punto inicial. ¿Ok? Así vamos a evitar de que el paciente tenga molestia, que tenga dolor, que tenga inflamación y que se le pueda causar un posible hematoma en la zona. Entonces, otra técnica buena que van a utilizar en el caso de punciones repetitivas en la misma zona, vamos a colocar frío local posterior a la punción, así como compresas empapadas con agua oxigenada. El agua oxigenada va a ayudar a disminuir esa inflamación. Entonces, lo que logramos con la técnica del reloj es la disminución del tramo de la punción, evitar el dolor y permitimos la desinflamación de la zona a tiempo, porque si al día siguiente vuelves a la misma, el paciente no ha pasado la crisis, puedes seguir haciendo inyecciones en el mismo sitio. Lo puedes desbloquear. En el caso del tejido celular subcutáneo, vamos a aplicar medicamentos de la siguiente forma. Vamos a aplicarlos en un ángulo de 90 a 45 grados. Esto va a depender del tipo de aguja que nosotros utilicemos. Porque si tienes una aguja como estos pencil que vemos en la parte superior derecha, que ya vienen prediseñados con una aguja en la cual vamos a llegar al tejido celular subcutáneo, podemos utilizarlo a 90 grados. Este tipo de pencil son diseñados específicamente para los pacientes que van a llevarse la insulina a su casa y que van a hacer la administración en ellas. Ellos mismos se aplican su medicamento. Entonces, para que no esté maniobrando, simplemente colocan la inyección sobre el tejido y en un ángulo de 90 grados van a poder aplicar la inyección. En este pencil regulas la cantidad de unidades que quieres y puedes administrar. Si la administración de este medicamento va a ser con una aguja, como las que le mostrábamos en el tejido intradérmico, vamos a utilizar un ángulo de 45 grados. En este caso, nosotros vamos a plegar la piel unas 2 pulgadas aproximadamente y un ángulo de 45 grados vamos a hacer la inserción de la aguja. Se sujeta la jeringa con la mano dominante entre el pulgar y el dedo índice. El barril de la jeringa descansará sobre nuestro segundo dedo y se debe aspirar luego de la punción antes de la administración del medicamento. Hay un gran debate con respecto a si aspiramos o no aspiramos. En todas las vías de administración de medicamentos nosotros vamos a aspirar, o por lo menos eso es lo que nosotros les vamos a enseñar aquí. ¿Ok? En la única en la que no es necesario aspirar es en la vía intradérmica, pero en vía intramuscular, en vía subcutánea, en vía endovenosa vamos a tener retorno. En todas las vías de administración nosotros vamos a poder aspirar. Aceptar a los nuevos participantes. Para evitar infiltración de medicamentos y la expulsión de este medicamento fuera del tejido celular, del tejido graso, se recomienda no purgar la aguja, que equivale a 0.1 ml, el inclinar la aguja antes de la punción, esta cantidad de aire asciende al fondo de la jeringa, haciendo una especie de tapón. Por ejemplo, quienes han visto, pueden alzar la mano quienes hayan visto estos pencils que ya están prediseñados, como el Clexane, que ya es una jeringa que viene ya con su medicamento. Ellos vienen con una pequeña burbuja. Esa burbuja se recomienda que no sea purgada, ya que al momento de tú envolcar la aguja hacia la piel del paciente, esta burbuja va a poder subir, como cuando mezclas agua y aceite.
el agua siempre, el aceite siempre va a subir. Al momento de tú administrar el fármaco, esta burbuja va a hacer un pequeño tapón a nivel del tejido, lo cual va a permitir de que el medicamento no se filtre. Aquí les voy a mostrar lo que sería una jeringa de un cc. Un cc de esta jeringa equivale a 100 unidades, 100 rayitas, 100 puntitos de los pequeñitos. Entonces, ejemplo de la jeringa, cada rayita pequeña va a equivaler a una unidad. Ellas vienen de puntitos o rayitas pequeñas. 10 unidades de esta equivale a 0.1 ml. La jeringa trae 100 rayitas, es decir, un cc. ¿Ok? Él te va a traer dos tipos de medidas, las rayitas pequeñas y las rayitas medianas. Cada rayita pequeña equivale a una unidad y cada rayita mediana equivale a 0.1 cc. Entonces, si a ustedes les indican administrar 5 unidades de insulina, ustedes van a colocar 5 puntitos de los pequeños, no 0.5. 5 puntitos de los pequeños. Ahí ustedes van a poder meter 5 unidades. Pero si le dicen administrar 12 unidades de insulina, son 12 puntitos de los pequeños. ¿Ok? O en otro caso, si a ti te dicen administrar del Nuvain, que es un analgésico bastante fuerte, si te dicen administrarle 0.5 ml, tú vas a colocar 0.5, que sería 5 rayas de las medianas. Aquí les voy a dejar la imagen de la jeringa para que ustedes la puedan observar. Aquí nos indica un ejemplo. Si debes administrar 6 unidades de insulina, debes cargar en la jeringa 6 rayitas de las más pequeñas. Eso es importantísimo porque en algunas ocasiones nos llegamos a equivocar con esto y no es lo mismo 6 unidades de las pequeñas a 0.6 unidades, porque si le colocas 0.6 estarías colocándole 60 unidades y en el caso de un paciente es una dosis bastante alta. Bueno, aquí al chat. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de reloj. Vamos a hacer una línea imaginaria, un círculo imaginario alrededor del ombligo, unas 2 pulgadas aproximadamente. Y vamos a hacer nuestro reloj imaginario desde las 12 hasta volver a la hora. Luego que hayan pasado esas 12 horas, vamos a poder seguir haciendo función. Recuerden que en ese caso nosotros vamos a colocar frío local, vamos a colocar compresas y vamos a poder hacer de que esta zona se desinflame de forma más rápida. ¿Alguna duda hasta ahora? Pueden prender las cámaras, pueden escribir en el chat. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Lo hacen de una forma diferente? Ok, continuamos por aquí. Si alguien quiere levantar la mano, hacer alguna opinión, puede hacerlo. Adelante, Mari Carmen, puedes encender tu micrófono. Jorge la levantó, pero no sé si ahorita o antes. Bueno, continuamos nosotros con nuestra presentación. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden escribirla en el chat y pueden irla dejando por allí para irlas contestando. A ver por aquí que se están uniendo más personas. Vamos a una de las vías de administración que son las más importantes, una de las más delicadas, que aunque la veamos bastante simple, es de las más complicadas, es de las que tienen muchísimo más cuidado, es de las que más tiene repercusión, ya que no sé si en su vida profesional han escuchado alguna vez de que algunas personas han cometido alguna impericia con el caso de las inyecciones intramusculares y esto les ha causado complicaciones incluso legales. Esto es una vía de administración bastante importante. En el caso de la vía intramuscular tenemos las inyecciones, las cuales es aquella donde el medicamento se administra en un músculo debido a su alta vascularidad, es lo que nos indica a nosotros nuestra teoría. ¿Qué podemos administrar en esta vía de administración? Desde vacunas, administración de sustancias liposolubles, tratamientos estatos, o sea, que son administrados en un solo momento, o ambulatorios, porque bueno, te van a colocar un analgésico y estás egresado, te colocan antibióticos, o en aquellos casos en los que hay
imposibilidad de la administración de otras vías como la subcutánea, la intradérmica o por contraindicaciones. Entonces, estas son buenas vías de administración. Ellas tienen varias zonas, a diferencia de así como la intradérmica, como la subcutánea, tienen varias zonas en las que podemos aplicarla, pero cada una tiene una técnica diferente. No es solamente aplicarlo y ya, sino que tienen una técnica diferente y es la que yo les voy a explicar el día de hoy. Aceptar las personas acá. Vamos a comenzar con el músculo vasto lateral. El músculo vasto lateral o vasto externo es una porción del músculo cuádriceps, es decir, en nuestra pierna. Vamos a nosotros a localizarlo entre la rodilla y el hueso de la cadera. Ahí vamos a dividir el muslo en tres partes iguales, ¿ok? Como nos indica la gráfica que está en la imagen. Vamos a dividirlo en tres partes iguales en la región externa y se procede a colocar la inyección en el tercio medio. Ok, también es un buen lugar para los niños menores de 3 años de edad, los cuales no tienen su musculatura totalmente completa y en el cual nosotros podemos aplicar las vacunas o ese tipo de inyección. Pero antes de que vayan a quedarse nada más con la idea de los tres cuadrantes, yo les voy a explicar una técnica diferente. Aquí les he traído esta gráfica. Esta imagen, por cierto, la realizamos durante actividades de cuarentena. Podíamos hacer esto en casa y tratamos de hacer algunas gráficas. Lo primero que vamos a hacer, y traten de hacerlo ustedes en casa para que puedan adecuadamente, van a tocar el huesito de su cadera. ¿Ok? Algunos es un poquito más visible, otros menos. Ya que localicemos este huesito de la cadera, o nosotros vamos a localizar la rodilla, ¿verdad? Ya entre la rodilla y la cadera vamos a hacer una línea imaginaria de forma vertical. ¿Ok? Y ahí tenemos nuestra primera línea, que la vemos aquí en la gráfica marcada en rojo. Luego vamos a localizar el inicio de nuestros genitales a la cara externa. Allí vamos a hacer nuestra segunda línea imaginaria. Ahí estaríamos obteniendo una cruz. En medio de esa zona, así como lo indica nuestra gráfica, es donde nosotros vamos a poder aplicar la inyección, el músculo vasto lateral o músculo vasto externo en esa zona. Traten de hacer ese ejercicio. Voy a dejarle la imagen un momento en pantalla para que lo puedan hacer en su casa. Del huesito de la cadera a la rodilla. Van a localizar esa primera zona. Ahí hacen una línea imaginaria. Del inicio de los genitales a la cara externa van a hacer la segunda. En el centro de ese punto es donde van a poder administrar este tipo de medicamentos. Importante, y quiero ya cortar con el mito de que podemos nosotros colocar inyecciones intramusculares haciendo almohadilla o uniendo la piel. Eso no se debe de hacer. Y si lo hacen en su centro de trabajo y le dicen que no duele, que todo está perfecto, eso está mal. Ya esa no es la técnica. Para eso utilizamos técnica de receta, que la voy a explicar al final de las vías de administración. Pero es importante que vayamos quitando esos tabús. Ya no se puede hacer almohadilla. ¿Ok? Es mucho más doloroso, tenemos ruptura de tejido, pues tenemos riesgo de hematoma. Vamos a hacer solamente técnica de la Z que se las voy a explicar a continuación. Vamos a seguir viendo personas. Ok, pasando la gráfica. Quienes nos piden esta imagen, luego de finalizar la clase se la podemos pasar, ya que es una imagen bastante buena. Luego tenemos el músculo deltoides. Este se ubica a nivel del hueso acromio. Este en la parte superior de nuestro brazo. En la parte baja de este hueso se forma la base del triángulo invertido. El triángulo invertido queda a nivel de la axila. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de hacerlo aquí en mi imagen para que puedan tener una idea. Voy a dejar de presentar. Ok, voy a tratar de dejar de compartir por un momento para que puedan ver la imagen. Acá todos van a localizar el huesito acromio. Acá van a conseguir el huesito que tenemos aquí en el brazo. De aquí nosotros podemos hacer, localizamos una vez, como el símbolo de paz, vamos a localizar esta vez. Nosotros aquí a nivel del hueso vamos a poder colocar nuestra vez. Y ahorita porque voy a quitarme esta chaqueta que me dificulta un poquito. Ok, aquí sí tengo mucha más altura. En el hueso de acromio ustedes van a localizar con una vez, van a localizar en esta zona y va a ver que el dedo pulgar queda a nivel de su axila. Y están viendo el triángulo. En ese triángulo, en esta zona es donde ustedes van a poder aplicar la inyección. Ahí ustedes tienen el triángulo. Para que no se vea de que no saben, el momento, para quienes nunca lo han hecho, ustedes en el momento de hacer la asepsia, ustedes fácilmente pueden tocar al paciente, una señal bastante discreta, y ya tienen una zona en la que ustedes pueden aplicar. Eso se llama la técnica del triángulo invertido. En el centro de esa zona es donde ustedes van a poder aplicar.
¿Por qué es importante esto? Porque si ustedes hacen ese triángulo, si ustedes por lo menos nos dicen 4 dedos después de la acromio, usted va a colocar su inyección. Pero si supóngase que el paciente es un paciente pediátrico, un paciente muy pequeño o es un paciente muy grande, quizás tú le haces 4 dedos de medida a un niño muy pequeño y en las medidas, lo que es mi dedo, que no son tan gruesos, pero hay enfermeros que tienen los dedos mucho más gruesos, esa medida le va a llegar casi al codo. Pero si ustedes hacen esa medida en una persona que mide 2 metros, que es robusto, que es grande, mis dedos yo creo que no le van a pasar ni siquiera del hombro. Entonces ahí es donde nosotros no nos podemos estar llevando por lo que son las medidas. 4 dedos para acá, 4 dedos por allá, marcamos de la cadera con nuestros dedos al fondo. No, para eso hay una técnica. La técnica del triángulo invertido, usted toma a nivel del acromio, hace un triángulo y en esa zona usted va a saber cuál es la medida más alta o más baja del triángulo, la que nos indique la axila. Si el paciente es más pequeño, su axila va a estar más hacia adentro y vamos a tener un triángulo más pequeño o un poco más grande. Ya nosotros sabemos cuál es la zona en la que podemos aplicar. ¿Ok? Entonces ya vamos a dejar de utilizar 2, 3, 4 dedos, porque sí, quizás nosotros con una contextura normal de una estatura entre 1,60 m y 1,70 m, en una contextura baja, nosotros vamos a poder hacer esta medida. Pero en estos casos en los que los pacientes son muy pequeños o pacientes muy grandes, nosotros debemos de saber igual cuál es la técnica. No nos podemos seguir guiando por cuántos dedos. Vamos a volver aquí a la presentación. Bueno, luego de que ya aprendieron el triángulo invertido, traten de hacerlo en casa. Aquí tienen una pequeña gráfica. Lo primero que vamos a hacer va a ser localizar nuestro hueso acromio. Vamos a hacer nuestra B invertida. Aquí tenemos una zona y nos queda justamente el dedo pulgar a nivel de la axila. Si se dan cuenta, esa es una medida exacta en donde ustedes van a poder hacer. Vamos a hacer almohadilla. Almohadilla es esto. Cuando nosotros tomamos la piel y la plegamos. ¿Vamos a hacer almohadilla? No. No vamos a hacer más almohadilla. Y cuando ustedes vean que alguien haga almohadilla o si ustedes la hacen, díganse a su mente, eso no se hace, este no sabe lo que dice. No vamos a hacer almohadilla, solamente vamos a plegar nuestra piel en técnica de la Z, que ya se las prometí para el final. Luego de que localizar el hueso acromio, vamos a hacer nuestra B invertida con nuestro dedo pulgar a nivel de la axila, lo cual equivale en el caso normales a 4 dedos. Es lo mismo, pero vamos a estar con seguridad de lo que estamos haciendo. Ya les dije, si el paciente es muy grande, el paciente es muy pequeño, no podemos utilizar los 4 dedos de medida, ya que no podemos estandarizar a todos los pacientes porque no tienen todos tienen la misma musculatura, no todos tienen el mismo tamaño y no todos tienen la misma complejidad. Ahora vámonos a la siguiente de las inyecciones intramusculares, como lo es el músculo dorsogluteal o los glúteos. Aquí les traje, bueno, ya vimos que los videos del principio no se nos pudieron reproducir. Ya, creo que aquí yo puedo, creo que tengo una forma de poder reproducirle los videos. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ok, aquí les tengo la presentación. Vamos a ver si lo podemos reproducir. Si pueden alzar la mano a ver si ven esta pantalla, se los agradecería para poder continuar con el video. Ok, buenísimo, si lo estamos viendo. Buenísimo. Y ahí vamos a poder reproducir este paso. Ok, aquí tenemos el video. Qué bueno que logramos. Ahí tienen un ejemplo, ¿ok? En el caso de los glúteos, vamos a hacer una división en 4 cuadrantes.
para eso también les traje la teoría aquí, a compartirlo. Ok, tenemos nuevamente nuestra teoría. Ok, en el músculo dorsogluteal o los glúteos vamos a dividirle una línea imaginaria desde la hendidura que existe entre los glúteos hasta el lado del cuerpo. Es importante, antes de yo explicarle esta técnica, hay mucha, ante todos los mitos que hay en lo que es las inyecciones, se dice que debemos de tomar nuestro dedo pulgar y medir del huesito de la cadera y hacer una línea imaginaria hasta el centro del glúteo, donde los dedos nos queden, allí es donde nosotros vamos a colocar la inyección. Si han escuchado esto, pueden alzar la mano si lo han escuchado alguna vez. Esto es una técnica que no es correcta. Sí, por allí ya dijeron que sí, ¿ves? Así se hacía antes y nos decían, bueno, del glúteo vamos a hacer una medida. Pero imagínense ustedes que tengamos un paciente con unas caderas o unos glúteos bastante voluminosos, grandes, y que nosotros tengamos las manos bastante pequeñas. Cuando usted mide el nivel de la cadera, yo creo que le vas a colocar la inyección en la misma pierna, no vas a llegar al glúteo. O si es un paciente flaquito, muy delgado, de unos 40, 35 kilos, y le haces con tu gran mano, le colocas desde el hueso de la cadera hacia el glúteo, le vas a colocar la inyección o en el ano o te vas a pasar al otro glúteo, porque no hay manera de que esa medida les pueda dar algo correcto. Entonces estamos en algo incierto que no sabemos en dónde vamos a inyectar y que nos puede traer complicaciones a futuro. Entonces, para esto vamos a hacer esta línea imaginaria. Primero vamos a localizar donde comienza la hendidura de los glúteos a la parte externa, una línea horizontal. Luego vamos a dividir, vamos a hacer una división del glúteo. Ya, tacho los micrófonos silenciados. Ok. Un bebé nos quería compartir en la clase. Ok, posteriormente, una que divide el glúteo a la mitad formando una cruz. Allí vamos a tener 4 cuadrantes iguales, sin importar el volumen del glúteo, sin importar las dimensiones y qué tan proporcionado esté. Allí nosotros vamos a tener 4 cuadrantes como está en la imagen que les muestro en la gráfica. ¿Ok? No debemos emplear en esta región en menores de 3 años de edad, ya que su musculatura no está totalmente desarrollada. Por eso cuando nosotros vamos a administrar vacunas como la trivalente, la pentavalente, utilizamos el músculo vasto lateral, el cual ya se lo había explicado antes. Esta es la zona en la que nosotros aplicamos vacunas, incluso en el músculo deltoide, pero no vamos a utilizar el músculo dorsogluteal para administrarle vacunas a niños. Otra contraindicación es los pacientes que tienen biopolímeros. Cuando alguien tiene biopolímero, no puedes inyectar en esa zona, ya que estarías haciendo interacción entre el medicamento y el biopolímero, o quizás puedes estar haciendo más lesión de piel y esta a su vez se encapsula o migra a otra zona. Entonces, todo paciente que tenga biopolímeros o que tenga prótesis de glúteo, no puedes colocar inyecciones intramusculares. Entonces, en ese caso, nos vamos al músculo vasto lateral, que ya lo habíamos explicado. Aquí tenemos entonces nuestros 4 cuadrantes. ¿Dónde vamos a aplicar la inyección? En el cuadrante superior externo. Tenemos en la parte superior derecha el cuadrante superior externo, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior interno. Entonces, mucho cuidado, lo que les mostraba acá. Vamos a dividir el glúteo en 4 cuadrantes. Utilizamos el superior externo. Y no vamos a utilizar nuestra mano porque, como ya les dije, no es una medida exacta, no es algo fidedigno que tú digas, mira, sí, en esta medida yo voy a llegar a la zona adecuada. Imagínense ustedes así como está en la imagen. Colocamos la mano desde el hueso del glúteo y casi que pasamos al arco. O nos quedamos en la pierna o en una zona que no sabemos exactamente qué cuadrante estamos. Entonces, siempre dividimos. Para poder dividir, tenemos que tener a nuestro paciente en una posición estática, ya sea acostado o de pie. No hay ninguna contraindicación con colocar inyecciones de pie, de paciente de pie. Lo único es que el paciente puede estar mucho más tenso, se puede poner nervioso, el paciente incluso puede desmayarse, entonces eso es algo que no podemos nosotros controlar. Por eso que siempre que el paciente esté en relajación, acostado, es mucho más fácil la técnica para nosotros. Y evitamos lesiones de pacientes que puedan moverse, incluso en el momento de realizar la inyección, siempre hay una contracción espontánea del músculo. No aprietas por simple instinto, aunque el paciente no quiera. Antes de pasar a la técnica de la Z, si hay alguna pregunta, la pueden dejar en el chat o pueden prender la cámara, el micrófono. Son bienvenidas todas sus preguntas. Voy a comenzar con lo que es la técnica de la Z. Como ya les dije al comienzo de esta presentación, no vamos a seguir
utilizando almohadillas, que era cuando nosotros uníamos la piel, apretábamos y hacíamos una almohadilla de 1 a 2 pulgadas. Eso no se va a hacer, ya que tenemos ruptura de tejido. Lo que nosotros vamos a utilizar a partir de ahora es la técnica de la Z, a pesar de que es relativamente nueva, ya tiene unos 12, 13 años que la técnica de la Z existe y que hemos tratado de replicarla. Así que después de que esto a ustedes les convence, les agradecería que también se fuesen multiplicadores de este mensaje para nosotros poder traer bienestar a nuestros pacientes. Todo lo que ustedes puedan hacer por el paciente, así sea en un mínimo porcentaje, es bien recibido. En el caso de la técnica de la Z, vamos a utilizar la mano no dominante. Con una tengo el émbolo de la aguja, con mi mano dominante la derecha, y con la izquierda, en mi caso, voy a plegar la piel. Voy a plegarla, estirarla. ¿Ok? No vamos a dejar nada de arrugadito. Vamos a estirar la porción de la piel que ya vamos a utilizar. Ya obviamente utilizando los cuadrantes que ya los utilicé. En el caso del músculo vasto-lateral, el medio de la pierna, en el caso del cuadrante del músculo dorsogluteal, el cuadrante superior externo, en el caso de la subcutánea, incluso en el caso de la vía parenterales como la cateterización periférica o la vía endovenosa, usted va a sostener la mano del paciente y para que la aguja no se retraiga contra la piel, usted va a retraer la piel del paciente. ¿Ok? No es lo mismo tener una piel arrugadita donde la aguja va bailando a tener una piel plegada en la cual tú puedes tener dominio de la capa en la que vas a insertar la aguja. Entonces, utilizando la mano no dominante, se desplaza la piel y el tejido subcutáneo directo, tirando de la misma lateralmente o hacia abajo del lugar de punción. Entonces, si este es nuestro glúteo, nosotros lo vamos a estirar con nuestros dedos, vamos a estirar esta piel, manteniendo tensada la aguja, la piel, nosotros vamos a insertar rápidamente la aguja en un ángulo de 90 grados, no acostado, no de lado, no en 45, en 90 grados, lo más recto que se puede con la aguja adecuada según la musculatura del paciente, por supuesto. Manteniendo la piel tensada del paciente, nosotros vamos a insertar nuestra aguja. Se continúa tensando la piel con la mano no dominante. Con la mano dominante vamos a aspirar siempre, siempre. En México tienen un gran debate que, bueno, en estos días en TikTok he estado viendo muchísimo de eso, que tienen un debate por una norma que indica que solamente se aspira al momento de aplicar vitaminas. Todavía, bueno, quizás uno se cierra un poco a lo que son estas nuevas actualizaciones, pero yo no le consigo ninguna lógica de cuál es la diferencia entre una vitamina, un anticonceptivo, no aspiro. Y si realmente estoy en un vaso sanguíneo, o sea, que cualquier medicamento que vaya a los vasos sanguíneos y vaya directamente al torrente, pero las vitaminas no. Entonces no le encuentro yo, en mi caso no le encuentro esa lógica. Entonces siempre vamos a aspirar. Si nosotros llegamos a aspirar sangre, lo único que vamos a hacer va a ser retirar la aguja y ya les voy a explicar lo que vamos a hacer. Pero no administramos por ningún concepto en el momento en el que nosotros tenemos sangre en la aguja, jamás vamos a poder administrar el medicamento. Entonces aquí nos indica que seguimos tensando la piel con la mano no dominante. Con la mano dominante vamos a aspirar y de no haber retorno de sangre vamos a inyectar la medicación lentamente, ya saben, un ángulo de 90 grados. Si se observa sangre en la jeringa, debemos de retirar la misma. ¿Ok? En caso de poder administrar el medicamento, mientras mantenemos tensado, vamos a soltar con esta mano y vamos a administrar el medicamento. Retiramos la aguja y en ese caso va a ser un efecto de zigzag. Es decir, cuando nosotros vamos a colocar la inyección, las capas de la piel, ellas se entrelazan. ¿Ok? Si tú haces almohadilla, la piel se endurece muchísimo más. Ya voy a intentar aquí hacerles un ejemplo. Supongamos que esta es nuestra aguja y si yo tengo la piel haciendo la almohadilla, va a ser mucho más difícil hacer la inserción de la aguja. Voy a tener que romper tejido hasta poder llegar a la capa en la que yo quiero acceder. Pero si hago técnica de la Z, yo pliego la piel, va a ser mucho más fácil el acceso a través de los vasos de la piel para nosotros poder entrar. ¿Ok? Entonces, al momento de nosotros hacer esta técnica, la piel está plegada. El zigzag, como está en nuestra técnica, está estirado, introduce la aguja sin mayor trauma. Al momento de administrar el medicamento, este va a quedar en el fondo y cuando ya tú hayas soltado la piel, ella va a volver a hacer su zigzag. Este medicamento va a quedar en el fondo de la piel o en la capa en la que tú lo administraste y cuando él trata de escapar, sencillamente no va a tener salida. ¿Ok? Entonces, en ese caso, estamos disminuyendo el riesgo de traumatismo, de hematomas, disminuimos el grado de dolor y podemos evitar la filtración del medicamento. Cuando se coloca una inyección intramuscular, en caso del glúteo, hay una contracción espontánea del músculo, que es que apretamos, y siempre por eso sale una pequeña porción del medicamento. Esto lo podemos evitar con la técnica de la Z.
Es importante mencionarles de que ningún medicamento dice ketoprofeno intramuscular de 100 miligramos. No trae 100 miligramos más 0.5 miligramos, 10 miligramos para que ustedes lo voten, para que el glúteo lo pueda expulsar. Entonces, si tú estás viendo que hay una cantidad de ese medicamento que se está expulsando, es una cantidad de la dosis que no está llegando al organismo del paciente. Entonces, imagínense, en el caso de las féminas que están acá en la presentación, imagínense que se vayan a colocar su anticonceptivo mensual y el medicamento se desborda, se filtra de la piel del paciente y baja por el glúteo. Eso es una pequeña dosis que tiene un grado de error que seguramente les puede costar caro o que hace algún desequilibrio en lo que es el medicamento. Entonces, por eso tenemos que usar la técnica de la receta para evitar que este medicamento se filtre. Además de que, como les comentaba, cualquier tipo de beneficio que nos dé hacia el paciente es bien recibido. Ok, entre las complicaciones que tenemos en las inyecciones intramusculares, como les dije, son una de las más complicadas y las que traen mayor repercusión. Está cuando la inyección podría provocar infección, cuando no hemos hecho una asepsia adecuada en la zona, cuando no utilizamos nuestros guantes, cuando tocamos la aguja es expuesta o el medicamento estaba contaminado. Esto nos puede a nosotros ocasionar infección, puede ocasionar celulitis accedada o accesos un poco más complicados. Entumecimiento o dolor. Cuando se endura la piel, si se observa sangre al aspirar, ya les dije que debemos de retirar la aguja. En ese caso, la punción, hemos punzado sobre un vaso sanguíneo. En este caso, vamos a retirar la aguja con la jeringa, vamos a cambiar la aguja, la cual ya ha perdido el filo del bisel, y vamos a poder administrar nuevamente la medicación. En algunos tiempos se recomendaba de que el fármaco debía descartarse, pero de un tiempo para acá hemos tratado de hacer algo diferente, ya que imagínense ustedes, hay medicamentos que son bastante difíciles de conseguir, que tienen alto costo. Imagínate tú que el paciente haya pasado 2 semanas para conseguir el medicamento y por fin lo trajo. Y cuando lo trajo, ustedes le dicen, no, el medicamento se llenó de sangre porque puse en un vaso, hay que descartarlo. O sea, no podemos hacer que el paciente pierda el medicamento. En este caso, nosotros observamos qué cantidad de sangre hay, en qué porción de la jeringa está, cambiamos la aguja y volvemos a intentar administrar. ¿Okay? Cuantas veces sea necesario, pero no se puede administrar en un vaso sanguíneo, ya que este iría directamente al torrente sanguíneo. ¿Ok? Vamos a cambiar la aguja posterior a la preparación del medicamento. Esto en el caso de los viales o de los frasquitos que vienen con goma arriba, como los medicamentos liofilizados, muchos antibióticos, el benzetacil, algunas vacunas. Entonces, si ya tú has pasado la aguja por ese tapón, el cual es de goma, ya la aguja o el bisel ha perdido su filo. Entonces va a ser traumático al momento de la ruptura del tejido en el paciente. En este caso, utilizamos una aguja para poder preparar el medicamento y poder extraerlo de la ampolla y otra para poder administrar. ¿Ok? Uno de los casos más conocidos es el caso del benzetacil, el cual se tapa la aguja al momento de preparar el medicamento. Entonces, siempre vamos a preparar el medicamento con una aguja y vamos a administrar con otra. En el caso del benzetacil, les digo que no pongan la aguja para que no se les tape. Y que ya lo preparen al momento en que el paciente esté realmente listo como para poder recibir el medicamento. Aquí les voy a poder mostrar el video que les había comentado un poco más temprano, el de bioseguridad que no pudimos ver. Ok, aquí les voy a poder mostrar el video.
Ok, chicos. Ahí tuvimos un pequeño video que, a pesar de que es una caricatura, creo que nos puede decir mucho. En este caso, este video nos habla de lo que es la bioseguridad. Allí cometemos varios errores en la dramatización. El primero es que la enfermera no está utilizando los guantes, deja la aguja contaminada en un área no adecuada. El otro enfermero no utiliza los guantes, esta deja el torniquete, el enfermero se pincha. O sea, hay varios riesgos allí. Allí les voy a explicar un pequeño protocolo que lo indica la Organización Panamericana de la Salud para toda la región, en donde ustedes van a poder saber qué hacer en el caso de accidentes por punciones, no solamente por punciones, sino contaminación, contacto con algún fluido o sangre, porque en algunos casos los médicos están suturando y les cae algún tipo de fluido en los ojos. Por eso es que tenemos que usar los lentes protectores, los guantes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros si nos pinchamos con un paciente con una aguja contaminada o no contaminada, o una aguja que no sepamos de quién es? Lo que vamos a hacer primero es avisarle a nuestro supervisor inmediato. Eso es importantísimo. Debemos disminuir la cantidad de estigmas que tenemos nosotros con respecto a los accidentes laborales, ya que, por ejemplo, si ustedes están nuevos, los pasantes se pinchan, seguramente guardan silencio porque van a decir, no, ya me van a votar, o van a decir que no sirvo, que soy inútil. Incluso ese era el trato o el tratamiento que se daba hace mucho tiempo. Yo lo llegué a presenciar. Y no, es totalmente falso. Usted tiene que notificarle al supervisor inmediato. Me pinché con una aguja del paciente, el paciente está allí, o es una aguja desconocida, me cayó un fluido, el paciente me cayó sangre en la cara, lo que sea. Okay. Una vez que notifiquen esto al supervisor inmediato, si es un caso de una punción, el médico le va a hacer una evaluación, van a tomar muestras para análisis clínico, muestras de sangre, de química, tanto para el paciente como para el enfermero. ¿Por qué ambos? Porque seguramente queremos verificar cuál es el estado del paciente, si tiene alguna serología activa en ese momento. Pero también es importante saber si el profesional que se pinchó tiene alguna patología en ese instante, ¿ok? Porque si no, pasan los años y seguramente el enfermero dice, bueno, desarrollé VIH, pero resulta que no fue el paciente quien lo transmitió, ya el enfermero lo traía. ¿Ok? Entonces es importante saber cuál es el estado de ambos para ese momento, a pesar de que muchas enfermedades puedan estar en periodo de ventana, pero hay que tratar de averiguar lo que hay en el momento. ¿Ok? Entonces toman análisis de química tanto para el paciente como para el profesional que tuvo el accidente en cada centro de salud. Al momento de que a ti te dan el permiso sanitario, o como se llama en sus respectivos países, te dan una cajita. Te dan una cajita de antirretrovirales. Estos medicamentos son utilizados para contrarrestar las enfermedades al momento de la punción. Entonces, ustedes luego de que notifica, le hacen la evaluación, le toman la sangre, ustedes le van a dar este tipo de medicamentos. Ellos vienen en distintas presentaciones. En algunos casos son 2 pastillitas, una rosada y una azul. En otros son una sola pastilla. Eso se toma de inmediato, ¿okay? A la persona que tuvo el accidente. Y te trasladan a algún centro especialista en epidemiología para que te puedan hacer tu evaluación, ¿ok? Llenan todo lo que es la morbilidad para poder hacerle seguimiento. Luego estas pruebas de análisis clínico se lo van a hacer tanto al paciente como al enfermero o al profesional que se haya pinchado en un intervalo de tiempo, ya sea cada 3 meses, cada 6, luego anual, hasta que te puedan dar de alta. Ese es el protocolo y así debería de ser. Ojo, así debería de ser. Anteriormente en el Ministerio de Salud, al darte el permiso sanitario, te daban este kit. Eso dejó de suceder aproximadamente en el año 2009, 2010. Yo en el 2008, cuando comencé a trabajar, ya hace creo que unos 16 años, existía ese protocolo, era una cajita que te daban y allí estaba. En algunos centros, hace 2 años que pude viajar a Venezuela, pude ver que todavía esas cajitas existían vencidas, pero bueno, entre nada era preferible tenerlas allí. Pero eso era lo que sucedía. Luego, anualmente, tú presentabas tu morbilidad de todo lo que había sucedido cada tanto tiempo y esa cajita te la reponía con la morbilidad. Eso dejó de existir en Venezuela, pero en cualquier país de Latinoamérica donde ustedes vayan, eso va a estar allí en el centro de salud. Es obligatorio para que un centro de salud pueda laborar. Entonces, ¿cuáles son las serologías que vamos a hacer? Vamos a hacer VIH, vamos a hacer VRL, vamos a hacer hepatitis C, hepatitis B. ¿Ok? Esos son los análisis que hay. Entonces, por eso es que nosotros llamamos mucho a la consideración de cada uno de ustedes de que con respecto a la bioseguridad hay que tener mucho cuidado, porque imagínense en la situación actual que nosotros nos toca hacer por cuenta propia esa cantidad de análisis que son aproximadamente unos 60, 90 dólares más o menos. Entonces, ahí tenemos que tratar de nosotros tener bien nuestra protección, nuestros guantes siempre que se pueda,
porque luego de que tú salgas de ese centro de salud, ya no hay nada que hacer, ¿ok? Entonces siempre hay que tratar de cuidarnos por cuenta propia, porque ningún pago va a ser válido para poder cubrir esto. Ok, como les comentaba temprano, cuando hablé de la vía intradérmica, al momento de aplicar las vacunas, esto es algo adicional para que lo tengan en conocimiento, las vacunas se recomienda una limpieza o asepsia con gasa o algodón con agua destilada o solución fisiológica y dejar secar. Si se realiza la asepsia con alcohol, debemos esperar varios minutos hasta que se seque. Eso es un gran debate y seguramente muchos me van a decir, yo lo coloco en tal hospital, en tal centro, lo coloco con alcohol. Perfecto, usted lo puede hacer con alcohol, puede hacer la asepsia con alcohol, pero debes de esperar unos minutos a que el alcohol se seque. Entonces, vamos a ponernos en el caso de cuando tuvimos la pandemia, que se hacía vacunación masiva, que teníamos 100 personas en cola. Tú debes esperar aproximadamente 2 minutos a que el alcohol se seque del todo, para estar 100% seguro. En esos 2 minutos, tú sientas al paciente, haces tu asepsia, esperamos 2 minutos. 2 minutos por 100 personas, se nos alarga muchísimo más el tiempo de atención. En 2 minutos tú te volteas a hacer cualquier cosa y el paciente le picó y se rascó. Tienes que volver a limpiar y son 2 minutos más. El paciente vino con su larga cabellera y rozó la zona de asepsia. Tenemos que volver a limpiar y son 2 minutos más. Mientras que si utilizamos solución fisiológica, puedes administrar tu vacuna de forma inmediata. No vamos a utilizar alcohol, puesto que esto podría inactivar las vacunas constituidas por virus vivos atenuados. Ya sabemos que las vacunas son una muestra de la enfermedad que la vamos a colocar en el organismo. Allí viene una muestra de la enfermedad. No es un antídoto, es una muestra de la enfermedad, la cual viene inactiva para que el cuerpo pueda desarrollar anticuerpos, valga la redundancia, y pueda proteger el sistema inmune en un futuro de esta enfermedad. Es decir, ya la conoce. Entonces, si nosotros inactivamos las vacunas con alcohol, no vamos a estar haciendo nada al futuro. Simplemente vas a administrar un medicamento que será un líquido sin ningún tipo de función. Vas a colocar en un librito que la administraste y vas a mandar a la gente a la calle sin ningún tipo de protección. Entonces, por favor, tener mucho cuidado. Si van a utilizar el alcohol porque no quieren usar más nada diferente, por favor, esperen por lo menos 2 minutos. Si vas a utilizar solución fisiológica o solución destilada, buenísimo. En algunos casos, en mi experiencia personal, en el año 2008, 2009 y 2010, íbamos a zonas rurales de Baruta y de Latillo a hacer vacunación. En zonas muy rurales. Perdón. Y para esto utilizábamos agua con panela. Hacíamos una pequeña solución y básicamente lavábamos la zona. Imagínense ustedes todo lo que podíamos utilizar antes de utilizar alcohol. Entonces, bueno, les dejo esa técnica a la reflexión. Con esto vamos a culminar nuestra presentación del día de hoy. Todo lo que es inyectología abarca un gran bloque, desde bioseguridad, vías de administración intradérmica, subcutánea, intramusculares, cateterización de vías periféricas, que es larguísimo, extracción de muestra, manejo del catéter venoso central, farmacología, dosificación, vía intraósea, que tiene una presentación bastante buena. Entonces voy a tratar, en mi caso, ya que tenemos estas herramientas y podemos utilizarlas, voy a tratar en el futuro, en los próximos días, de convocar a más actividades para que puedan conocer un poquito más de las vías de administración. En Caracas se va a desarrollar el día 1 de marzo una actividad de inyectología en nuestra sede en Caracas, en donde van a poder obtener una promoción del 2x1 para las personas que hayan estado aquí o los que nos sigan en Instagram. Entonces, bueno, para quienes quieran practicar, vamos a hacer práctica tanto con simuladores como entre los mismos alumnos de subcutáneo, académico, extracción de muestra, vamos a poder centrifugar. Entonces, bueno, están invitados a esa actividad. Si gustan seguirnos en las redes sociales a través del Instagram, @amagrudka y amagrudnorth en Facebook, con el hashtag Jornada Académica AM. Muchas gracias a todos por su participación y por habernos escuchado durante estos minutos. Voy a dejar el chat abierto un ratito. Si quieren hacer preguntas, las pueden hacer tanto por el chat de WhatsApp, creo que están activos por allá, como en la misma presentación. Pueden prender sus cámaras, pueden saludar. Yo voy a estar aquí unos minutos para poder contestar todas sus preguntas.